Saludos de nuevo. En este video, perdón, en el video anterior le dije que en este video íbamos a tratar con las preguntas o el asunto de la aplicación, pero estaba equivocado. Se me olvidó que hay un asunto que necesitamos hablar acerca de antes de hablar sobre las cosas de la aplicación. Y este asunto es algo que nos ayuda mucho en el paso de la interpretación y que nos prepara para hacer la aplicación. ¿Ok? Tal vez usted ya tiene algo de conocimiento sobre este asunto. Hablamos sobre este asunto en los videos de Filemón. Y es la IBN, la información básica necesaria, que es muy útil para ayudarnos en el paso de la interpretación y prepararnos para la aplicación. Unas personas prefieren hablar sobre la IBN, la información básica necesaria, antes de entrar en el paso de la interpretación, pero yo prefiero que al menos hagamos las preguntas de aplicación, de interpretación, las preguntas sobre por qué, las preguntas de significado y las preguntas de contexto, antes de que pensemos en la información básica necesaria, ¿ok? Solamente para que sepa, por si acaso usted ha encontrado otra persona que le ha enseñado a usted a pensar en la IBN antes de entrar en la interpretación. ¿Ok? Ok, en la IBN estamos pensando más o menos en el contexto original donde se queda el libro o la carta. ¿Ok? ¿Cuál fue la situación que ellos estaban en medio de, que ellos estaban viviendo en? ¿Ok? Entonces, para ayudarnos en este trabajo, hacemos una serie de preguntas. Y el primer asunto que consideramos es el autor y la audiencia. Quiero recordarle que con la palabra audiencia aquí tengo en mente no una audiencia delante de un juez, sino los oyentes originales o los lectores originales, ¿ok? Entonces, el autor y la audiencia. Y hay 4 preguntas que vamos a considerar aquí. Y la primera pregunta es, ¿quién escribió el libro? ¿Quién escribió el libro? ¿Ok? Número 2, ¿para quién fue escrito? ¿Para quién fue escrito? Número 3, ¿cuándo fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? Y número 4, ¿dónde o de dónde fue escrito? ¿Dónde estuvo o estaba el autor cuando el autor escribió este libro o esta carta? ¿Ok? ¿Quién escribió el libro? ¿Para quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Y dónde fue escrito? Les sugiero que usted escriba estas preguntas, ¿ok? Entonces, usted durante como su paso de la interpretación, usted debe buscar información sobre estas preguntas. Vamos a hablar acerca de eso un poquito más tarde, como dónde buscamos las respuestas, ¿ok? Ok, además de considerar el autor y la audiencia, también consideramos o pensamos en el contexto histórico. El contexto histórico. Y con respecto al Nuevo Testamento, hacemos unas preguntas así. ¿Cuál era el escenario histórico de la audiencia original? Por ejemplo, ¿cómo se describe o cómo era o estaba la cultura y la situación religiosa, la situación política, la situación geográfica?
¿ok? Cosas así, ¿ok? Entonces, pensamos en el mundo alrededor de la iglesia, ¿ok? Y número 2, aquí, ¿dónde está? Aquí no puedo ver debido a la hoja. Número 2, aquí, ¿quiénes constituían la iglesia? ¿Quiénes constituían la iglesia? ¿Ok? Número 3, ¿qué ocurría en la iglesia en ese tiempo? ¿Qué ocurría en la iglesia en ese tiempo? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuáles eran o fueron las fortalezas y debilidades de la iglesia? ¿O cuáles fueron los problemas, las luchas, las preguntas que tal vez ellos se hacían? ¿Ok? Entonces pensamos en la iglesia, especialmente si estamos pensando en una carta dirigida a una iglesia o a un grupo de personas, grupo de creyentes, ¿ok? Entonces, cuando pensamos en iglesia aquí, se puede referir a iglesia local o se puede referir a la iglesia más general, como los creyentes que el autor tenía en mente, ¿ok? Es lo que pensamos en el Nuevo Testamento. Si estamos en un libro en el Antiguo Testamento, hacemos más o menos lo mismo, excepto por ejemplo, con la situación política, geográfica, cultural y económica, todo eso. Pero en vez de pensar en la iglesia, pensamos en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dependiendo del tiempo, los judeos, los hebreos, ¿ok? Pero ahora estamos en Filemón, entonces yo quería mostrarle a usted las preguntas sobre el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ok. Mientras estamos buscando información sobre estas preguntas, hay dos fuentes de evidencia. Hay evidencia interna y evidencia externa. Hay evidencia interna y evidencia externa, ¿ok? Evidencia interna refiere a la Biblia, directamente a la Biblia. Por ejemplo, estamos en Filipenses. Cuando buscamos las respuestas a la pregunta, ¿quién escribió el libro? ¿Para quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? Comenzamos con el libro de Filipenses, ¿ok? Comenzamos con el libro de Filipenses y después de pensar o buscar la información en el libro de Filipenses, podemos ir a otros libros en el Nuevo Testamento y después de eso, otros libros en el Antiguo Testamento, si sea útil o si sea necesario, ¿ok? Especialmente con relación a las cartas, para mí es muy útil después de ver la información en el libro sí mismo, a ver al libro de Hechos, ¿ok? Porque hay muchas cosas que podemos, ¿cómo que es la palabra? Distraer del libro de Hechos sobre las situaciones de las iglesias o los grupos de personas en la iglesia primitiva en el libro de Hechos, ¿ok? Ok. Entonces, debemos buscar toda la información que sea posible en la evidencia interna antes de buscar evidencia externa, ¿ok? La evidencia externa incluye diccionarios bíblicos, incluye los atlases, los mapas, enciclopedias bíblicos, cosas así. Pero lamentablemente, la mayoría de los cristianos inmediatamente van a la evidencia externa antes de considerar la evidencia interna. Y cada creyente en el estudio bíblico debe desarrollar su propia capacidad a buscar la información en la evidencia interna, ¿ok? Antes de buscar la evidencia externa. Porque la evidencia externa, todo es escrito por otros seres humanos, ¿ok? Pero la evidencia interna es escrita por Dios en la Biblia, ¿amén?
Amén. Ok. Entonces, les sugiero a usted que antes de ver el siguiente video, que usted busque información sobre estas 4 preguntas acerca del autor y la audiencia, quién escribió el libro, para quién fue escrito, cuándo fue escrito y dónde fue escrito, en el libro de Filipenses y en el libro de Hechos. Es mi sugerencia, que usted busque información sobre estas preguntas en el libro de Filipenses y en el libro de Hechos, donde se refiere Filipos en Hechos. ¿Qué estaba pasando? Pablo visitó a Filipo, Pablo estableció esa iglesia, por ejemplo, ¿ok? Entonces, que usted busque información en Filipenses y en Hechos sobre estas preguntas. No es la asignación ahora, pero también usted debe pensar en estas cosas mientras usted está pensando en las respuestas a estas cosas. ¿Ok? Solamente para tener estas cosas en su mente. Mientras usted está buscando información sobre Filipos o la iglesia en Filipos en el libro de Hechos, por ejemplo, usted puede tratar de discernir si hay información en Hechos sobre cualquier de estos asuntos o no. Por ejemplo, es la idea. Y esta asignación es para ayudarle a usted a tener información muy útil para interpretar y para aplicar, y la asignación va a ayudarle a desarrollar su propia capacidad a buscar este tipo de información por sí mismo en vez de solamente depender en las evidencias externas. ¿Ok? Esta es la idea. Que Dios bendiga su trabajo en esto, que tome tiempo, que no tenga prisa. Es muy importante que usted aprenda cómo hacer estas cosas. ¿Ok? Ok, Dios lo bendiga, Dios la bendiga.